Estimados hermanos en Cristo Jesús, para este programa, la ruta bíblica del Señor Jesucristo, que no es otra cosa que un programa hecho por un creyente que está destinado a llegar a aquellos hermanos que se han iniciado en el Evangelio y que requieren un poco de doctrina y entendimiento por la gracia de Dios y del Espíritu Santo, para que puedan edificarse en el Señor y, valga la redundancia, en la palabra del Señor. No es una congregación ni pretende serlo, es solamente conferencias efectuadas por quien habla en base a estudios bíblicos y al mismo tiempo en base a una larga jornada en el Señor como creyente y que continuamente está meditando sobre el Evangelio. Para todo creyente que quiere hablar de las cosas del Señor para edificación de los santos, existe un poder que es supremo, el poder ejercido por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Porque el papel del Espíritu Santo, como vamos a ver más adelante, consiste justamente en otorgar al creyente la claridad del Evangelio y al mismo tiempo la gracia para poder hablar de su palabra. Pues bien, vamos a tocar hoy día, por la gracia del Señor, un tema que es muy conocido por todos aquellos creyentes que han asistido a la iglesia y se han convertido. Es más, de acuerdo a testimonios efectuados en distintos lugares, es uno de los pasajes de la Biblia más citados y más conocidos, que es el pasaje de Juan 3:16, que se utiliza y utilizamos aquellos que hablamos del Señor para poder llevar a los inconversos a los pies de Cristo. Si usted, querido hermano, algún día quiere utilizar este pasaje para hablar y dar testimonio de aquella esperanza que mora en usted y que usted quiere también compartir con otros hermanos, me gustaría poder compartir con ustedes dos elementos muy claves, a mi juicio, y que no siempre son bien explicados o entendidos por aquellas personas que con gran amor en el Señor utilizan estos pasajes. En el Evangelio, en la Biblia, en el capítulo 3 de Juan, señala el Señor Jesús y Nicodemo. Vamos a leer una parte del Evangelio que me interesa en el Señor que ustedes conozcan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aquí, cuando se habla de un principal entre los judíos, no solamente Nicodemo era parte del Sanedrín y era dignatario, porque el gobierno de los israelitas era teocrático, es decir, el Sanedrín ejercía el gobierno apoyando a las autoridades judías de la época que habían estado bajo el dominio del Imperio Romano. Y este hombre, Nicodemo, un principal entre los judíos, era un dignatario político, pero al mismo tiempo era un maestro de la ley, un doctor de la ley. Quisiera dar testimonio al respecto. Quien habla tiene varios títulos académicos, desde una licenciatura, una maestría y también un doctorado. Sin embargo, el Señor dice, más lo inútil o lo desechado por la sociedad eligió Dios para poder avergonzar a los doctos. Todos mis títulos académicos no sirven de nada en la interpretación del Evangelio si no hubiese sido por haberme convertido al Señor, y vamos a ver ahora, a la luz de este pasaje de Juan 3:16, cómo eso se aplica no solamente a Nicodemo, sino que también se aplicó a quien habla. Porque desde la base de la educación formal, de grados y posgrados, no se logra comprender, como lo hizo Nicodemo, sobre lo que es Dios Padre al entregar
a su Hijo Jesucristo para la salvación de pecados. Entonces, repitamos, Juan capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Esto es una simbología. Cuando nosotros venimos de noche, venimos desprovistos del conocimiento y de la sabiduría de Dios, errando lo que son las Escrituras, como se dice por ahí en Romanos. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él traía un conocimiento intelectual porque él sabía, comprendía lo que era el Antiguo Testamento. Él era un conocedor del Antiguo Testamento, pero le faltaba algo que vamos a ver más adelante, y él identificaba al Señor Jesucristo a través de las obras que él hacía, y le daba el título de rabí, es decir, una persona que estaba capacitada para enseñar la palabra, en este caso la doctrina judaica. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí estamos bajo un nuevo nacimiento. Todos nosotros los creyentes sabemos lo que significa nacer de nuevo. Antes teníamos los ojos puestos en el mundo, en los deseos de la carne, etc. Y no teníamos los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, esto es un nacimiento que viene justamente de nuestra naturaleza humana, desde nuestros padres y de nuestra madre. Por lo tanto, dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nuevamente Nicodemo, aclarando esta parte meramente intelectual y no convertida, le responde. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es decir, él se va por la parte meramente científica, meramente humana, meramente natural. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es decir, estaba dudando de aquello que el propio Dios, es decir, el Señor Jesucristo, le estaba declarando. Porque los judíos no reconocían al Señor Jesús como Dios mismo encarnado, de acuerdo a lo que había establecido el Evangelio en el Antiguo Testamento. Y le respondió el Señor Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Aquí está la clave de lo que yo quisiera a ustedes compartir con respecto a estos dos conceptos. ¿Qué significa nacer de agua y del Espíritu? Evidentemente que la segunda palabra yo creo que no ofrece mucha dificultad para entenderlo. Pero, ¿qué es eso del que naciere de agua? Veamos qué dice el Evangelio con respecto al uso del agua. Veámoslo desde el punto de vista de lo que era el Antiguo Testamento, es decir, aquello que se había entregado por parte de Moisés y los profetas al pueblo de Israel. El agua en el Antiguo Pacto era un ritual simbólico que, si nosotros nos fijamos con mucha atención y en el espíritu y en oración, nos vamos a dar cuenta que aquí está presente la figura del Señor Jesucristo. Dice en el Éxodo 3:20, vamos a citar algunos pasajes porque existen muchos. Éxodo 30:20, perdón. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Escuche bien, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Es decir, los sacerdotes que estaban encargados de entrar al lugar donde había que expiar el pecado del pueblo, deberían limpiarse, porque si no morían. En el tabernáculo está ubicada el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era temida, y así literalmente, por los antiguos israelitas o judíos, ya que aquel que no se acercara bajo las condiciones que el Señor
les decía o establecía, morían, caían fulminados. Veamos, perdón, sigamos el estudio. En Levítico 6:27, todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavará aquello sobre que cayera el lugar santo. Es decir, el ritual del lavamiento, aquellas personas que no entraban limpios y puros, sencillamente estaban destinados a morir. Ahora, ¿cuál es el significado de este nuevo nacimiento que el Señor Jesucristo le decía a Nicodemo cuando le hablaba que el nacimiento era de agua y de espíritu? ¿Será que se estará refiriendo a un ritual mosaico o del Antiguo Testamento, es decir, limpiarnos y lavarnos las manos y los pies como hacían los judíos con agua para no morir? Vamos a ver que es mucho más profundo que eso. ¿Cómo vamos al Salmo y entramos ahora a que también en el Antiguo Testamento estaba hablando de la figura del Señor Jesucristo y de Dios mismo cuando está aclarando aquello que es el nacimiento en agua y el papel verdadero que se le da al concepto de agua en el Nuevo Testamento y que aparece también en el Salmo 119:9. Una pregunta refiriéndose a los jóvenes. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra. Obedeciendo tu palabra. Es decir, el Evangelio, su doctrina. Por lo tanto, cuando se habla aquí el Señor a Nicodemo y le habla de que su nacimiento debe ser basado en agua primero y en espíritu después, se refiere justamente a aquello que habían de recibir los creyentes a través de la palabra de Dios, y esta palabra de Dios la estaba recibiendo Nicodemo por la boca del propio Dios, que era el Señor Jesucristo. Es decir, entonces el Evangelio es la figura del agua que se relata en el pasaje de Juan 3:16. Veamos, porque usted podrá decir, este es solamente un solo pasaje que se refiere a este concepto divino. Veamos en Efesios 5:25. Así como Cristo amó a la iglesia, y él lo sabía cuando le habló a Nicodemo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, es decir, purificarla, lavarla de pecado, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, aquí vemos nuevamente que el Evangelio es aquella figura que limpia al creyente cuando éste recibe al Señor Jesucristo. Repito, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo en la cruz por ella para santificarla, es decir, limpiarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Y qué tipo de agua? Por la palabra. Sigamos. Nuevamente hay otra cita con respecto a lo mismo. Tito 3:5. Nos salvó, refiriéndose al Señor Jesucristo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, es decir, la palabra, y por la renovación en el Espíritu Santo. Se cumple lo que decía el Señor Jesucristo de agua y de espíritu.
Y aquí establece también, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dios es perfecto, Dios es la plenitud de todo lo hecho y por hacer. Dios no requiere absolutamente nada, ni necesita nada, como lo vamos a ver en otro estudio más adelante. En Juan 16, 13 al 15, cuando habla también, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahora nos vamos a la otra parte del Evangelio. Quedó claro que el agua es por la palabra. ¿Cómo usted, Señor, se convirtió? ¿Acaso no sabéis que desde que creísteis, dice el Evangelio, fuisteis sellado por el Espíritu Santo de la promesa? Es decir, por el Evangelio creer, agua, debajo, y recibís y sois sellados con el Espíritu Santo. Entonces la otra parte que aparece en Juan 3:16, que es clave, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice también el Evangelio que los santos hombres de Dios no hablaron cuando escribieron la palabra del Señor, es decir, el Evangelio por su propia cuenta, sino que lo hicieron guiados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la palabra que nos lava, nos limpia, nos acerca a Dios y nos hace arrepentirnos y que nos da el derecho a ser, por un solo Espíritu fuimos bautizados una sola vez, es decir, cuando creímos, este Espíritu Santo, que es parte de la deidad, quien también es Dios, no hablará de sí mismo, sino hablará del Señor Jesucristo. Y hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14. Sigamos ahora. El 14, Juan 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso que el nuevo nacimiento tenía que ser por fe, a través de la palabra. Usted acepta al Señor Jesucristo y recibe las arras del Espíritu Santo, porque Él glorificará al Señor, porque tomará de lo mío, dice el propio Señor Jesucristo, y os lo hará saber, es decir, a nosotros los creyentes. Todo lo que tiene el Padre, dice el Señor Jesús, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Estimado hermano, si alguna vez usted escuchó una prédica referida a Juan 3:16 y como que no entendió o el Espíritu Santo no lo llevó al convencimiento y al entendimiento de estas dos palabras claves de Juan 3:16, es decir, agua y espíritu, evangelio y Espíritu Santo, espero que el Señor lo bendiga y lo haya hecho entender. Quisiera también, de igual modo, poder hablar de dos cosas más con respecto a lo que sucede en nuestras iglesias y nos sucede a nosotros como un acto de creyente. Y es una pregunta: ¿es lícito al creyente dar la gloria a Dios? Pienso que sí. A la luz de los evangelios nos vamos a enterar y vamos a conocer que es obligación de cada creyente glorificar al Señor. Pero vamos a darle una visión desde el punto de vista de lo que dice el Evangelio con respecto a este acto de gloriar o de glorificar a nuestro Señor Jesucristo y al Dios Padre. En Esdras 10:11 dice: ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y hacer su voluntad, apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Vamos a ver que dar la gloria a Dios no solamente significa hacer un acto de adoración, sino que al mismo tiempo damos la gloria a Dios cuando nosotros asumimos ciertas conductas que el Evangelio o la Biblia nos señala en su doctrina. Y aquí, apartado de los pueblos de la tierra, hacer la voluntad primero del Señor, a través de lo que dice su palabra, apartado de los pueblos de la tierra. ¿Qué pueblos de la tierra? Aquellos pueblos que no eran del Señor. Pueblos evidentemente se refiere a los que son del mundo y de las mujeres extranjeras. Después en Apocalipsis 16:9
señala. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron en el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Cuando usted y yo cometemos pecado y nos acercamos al trono de la gracia y le pedimos perdón de corazón a nuestro Señor, estamos dándole la gloria a Dios a través de la oración y de los actos. Malaquías 2:20: si no oyereis y si no decís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Es decir, la gloria a Dios, acompañado con nuestra alabanza, cuando efectuamos una acción al interior de la iglesia, al interior de la sociedad, al interior de la familia, y nos comportamos de acuerdo a lo que Dios nos manda, damos gracias a Dios. No para mérito, porque Dios no necesita que nosotros hagamos obras para engrandecerlo a Él, como vamos a ver más adelante, sino que lo hacemos como un acto de adoración. No se olviden ustedes que los ángeles del cielo aparecen en Apocalipsis. Cuando Juan nos habla, dice que los ángeles del cielo cantan la gloria del Señor. Y será también nuestra función cuando estemos en la ciudad de Dios. En Romanos 16:21, al único y sabio Dios sea gloria. ¿Mediante quién? Mediante el Señor Jesucristo, para siempre. Amén. Veamos, la palabra gloria aparece en la Biblia con dos significados. Por un lado significa honor, alabanza, estima. Y por otro, brillo y esplendor. En concreto, la expresión gloria a Dios se puede identificar como alabanza. Cuando nosotros decimos gloria a Dios, alabamos al Señor por las obras concedidas también a nosotros por medio exclusivamente de la gracia. Es decir, Dios es perfecto, se digna a bendecir, a cuidarnos, a protegernos por su sola voluntad y misericordia. Y allí le alabamos en un acto de reconocimiento de que sin merecer nosotros ningún tipo de beneficio de un Dios perfecto, porque somos imperfectos, Dios nos ve como perfectos por la sangre de Cristo y prolonga sus misericordias hacia nosotros. Ahora, dar gloria a Dios es un acto nuestro como creyentes, pero también tenemos que diferenciarlos de la gloria de Dios. Veamos, Salmos 84:11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Es decir, es una cualidad de la gloria de Dios bendecirnos, ser nuestro escudo. Porque el Señor, por gracia, por medio de su gloria, por medio de sus cualidades, como Dios, no quitará el bien a los que andan en integridad, es decir, a aquellos que andamos de acuerdo a los propósitos de su palabra. Es decir, ¿caeremos alguna vez? Evidentemente que sí, pero la gloria del Señor es también misericordia, pero sobre todo es gracia. Y la gracia entregada por medio de la sangre del Cordero, es decir, de nuestro Señor Jesús.
Veamos en 2 de Crónicas 5:14. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Era tan inmensa la gloria del Señor, la presencia del Señor en el tabernáculo, que ningún hombre, ni aun los propios sacerdotes, podían ingresar al tabernáculo porque les era impedido mediante la majestad de la divinidad de Dios. Salmo 8:1. La gloria de Dios y la honra del hombre. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. El hombre reconoce y alaba al Señor porque sabe que el Señor, por su condición misma de Dios, está poseído de su gloria, de su grandeza. En Isaías 42:8 señala: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Es decir, el Señor obra milagros, el Señor obra bendiciones, el Señor hace sanidades, el Señor cuida a los suyos. Pero Él no le da la gloria a nadie, no se la da a un santo, como dicen los católicos, que hay que prenderle una velita a San no sé cuánto porque se obre un milagro. Cuidado, hermano, cuando nosotros oramos por sanidad y un pastor nuestro ora pidiendo sanidad, y por esa oración de fe del pastor el Señor hace y concede el milagro, no nos equivoquemos, la gloria es exclusivamente de Dios, es decir, el que actúa allí es Dios y no el hombre. Y muchas personas, prácticamente en su imaginario, desconociendo el pasaje, este pasaje de Isaías, trata de darle la gloria al hombre. Grande, pastor, su oración. Grande, dicen los católicos, san no sé cuánto, por el saber concedido, y prenden velas. Se equivocan y erran. Es la gloria del Señor, es decir, el poder divino del Señor, quien actuó y concedió el favor de sanidad pedido. Repito, Isaías: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, o sea, a ningún hombre, ni mi alabanza, solamente a Él hay que darle la gloria, solamente a Él hay que alabarle, tampoco a esculturas. Díganme ustedes que me escuchan y me ven, ¿qué estarán pensando algunas religiones, no cristianismo, cuando tienen una figura de yeso y se hincan y le prenden velas y se arrodillan y creen que Él les concedió el milagro, que evidentemente no ha provenido de Dios? Ustedes saben, si no es de Dios, ¿de quién es? Y ellos le dan esa gloria por la intersección, negando este pasaje del Evangelio y teniendo atribuida condenación para su alma. En el Evangelio se aparecen 12 aspectos con respecto a la gloria de Dios y están escritas se supone que es en arameo antiguo. Yo no soy un experto lingüístico, pero en mis investigaciones efectuadas también por otros hombres del Señor, yo escribí por la gracia de Dios estas 12 glorias que aparecen en un tratado teológico. Y la primera dice: Jobs, esplendor, ciñe de alegría. En su gloria Dios refleja su esplendor, es decir, proyecta en ese esplendor alegría.
la faz de Moisés reflejaba la gloria de Dios cuando su rostro resplandecía y su cara no era una cara amargada, era una cara de gozo. El gozo significa alegría. La otra parte característica de las glorias del Señor, Kavod, honor, algo que tiene mucho peso, algo muy grande. El Señor entonces posee, requiere, recibe o experimenta, más bien dicho, no recibe, experimenta, más bien dicho, en su gloria un alto honor. ¿Le podemos dar honor al Señor si la gloria de Dios es honor? Dios es completo, como lo dije antes, completísimo. Nada puede hacer el hombre para poder tener mérito ante los ojos de Dios. De ahí que viene la gracia del Dios. 3, que forma parte de la gloria de Dios, madurez espiritual, pureza, tipará, aparece en el Evangelio, toar también aparece en el Evangelio, brillo, pureza, hadar, ornamento, belleza, paal, adorno, muestra de gloria, shabach, triunfo, mantener, pacificar, tzvi, belleza y honor. Estimados hermanos, no hay razones suficientemente grandes para reconocer que la grandeza de la gloria de Dios es absolutamente grande e inmensa, y que nosotros, los seres humanos, creación también divina, producto de su gran omnipotencia y voluntad, no somos nada ante sus ojos, y que Él, por medio de la gloria que posee, se dignó a bendecirnos, a seres bajos, pero para poder bendecirnos por su grande amor, necesitó Él satisfacer su justicia, porque la gloria de Dios también tiene como característica Dios justo. Y para poder satisfacer esa justicia, porque ante Él no podíamos estar de pies porque somos miserables, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Miserable soy. Para poder ver a este hombre pecador, Él tuvo que saciar su justicia, y la justicia tenía que ser pagada de una manera altamente meritoria. Y el mérito suficiente para poder perdonarnos, como decíamos delante en Juan 3:16, todo aquel que en Él cree, es decir, en Cristo Jesús crucificado, muerto, derramada su sangre, ese precio pagó nuestro Señor Jesucristo, porque por el amor de la gracia de Dios nos perdona y nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Este conocimiento viene a través de la palabra agua. Y este conocimiento entendido a través de la acción de nuestro Consolador, que es el Espíritu Santo. Yo espero que estas 2 pequeñas conferencias, que están basadas en el Evangelio o en la Biblia, de ahí el nombre de este programa, que humildemente, por la gracia del Señor, puede estar frente a ustedes, es justamente su palabra. La palabra del Señor, y el Espíritu Santo nos lleva al conocimiento de Dios, de la fe en Cristo, la gracia divina y nuestra salvación eterna. Por lo tanto, es absolutamente lícito dar la gloria a Dios, primero con nuestra conducta, y segundo, a través de nuestros labios
que nuestros labios den frutos de arrepentimiento primero y al mismo tiempo le digamos a nuestro Señor como acto de adoración que cuando decimos gloria a Dios, decimos tú, Señor, has hecho exclusivamente esta obra. Por ti, Señor, estamos en pie. Dar la gloria a Dios con nuestros labios significa reconocer que íntegramente Dios Padre actúa hacia nosotros por la gracia divina. Doy gloria a Dios con mi boca porque el Señor permite que nosotros podamos a través de su palabra crecer en el Evangelio y entregarnos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, es decir, podemos apartarnos de pecado y somos más que vencedores porque viviremos por toda la eternidad. Solo nos falta la redención, que será el día en que el Señor venga por su iglesia. De allí que es lícito poder darle gloria a Dios cuando le adoramos, le bendecimos y le solicitamos: ven, Señor Jesús, ven pronto, porque seremos revestidos. Este cuerpo de pecado será revestido en un cuerpo espiritual o en un cuerpo físico a través del Espíritu, para que nosotros podamos estar por siempre en el Señor. Alabado sea su nombre y que el Señor les bendiga una vez más. Muchas gracias.